Buen día, muchachos. El día de hoy vamos a estar trabajando con este tema que es el de used to. Bueno, used to es una expresión que nosotros usamos para hablar de cosas que sucedían en el pasado y que la gente hacía con cierta frecuencia. Bueno, para empezar vamos a tener una pequeña resumen de lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que el tema de la clase pasada era usando adverbios de secuencia. Los adverbios de secuencia son palabras que usamos para contar una anécdota en orden o para explicar el orden en el que ciertas cosas pasaron. Estos adverbios los usamos para explicar lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que pasó al final, para así poder llevar un orden a la hora de contar una anécdota. Bueno, como recordarán, los adverbios de secuencia que vimos eran first, que significa primero o primeramente, y lo usamos para contar lo que sucedió al principio de todo. Después tenemos then, que significa entonces, y after that, que significa después de eso. Estos dos los podemos usar uno en lugar del otro, o cualquiera de los dos, porque significan, o son muy similares. No significan lo mismo, pero son muy similares, y se puede usar cualquiera de los dos en el mismo caso. Y después tenemos finally, que significa finalmente, que es el que usamos al final del relato, ya para cerrar. Entonces acuérdense, siempre vamos a usar first, primero, y finally al final. Y en medio pues podemos usar cualquiera de los dos, then o after that. Y pues bueno, ese es el tema de la clase pasada. Ahora sí vamos a ver lo que es el tema de used to. Primero tenemos esta definición que dice: We use the expression used to when we want to talk about something that happened that people used to do frequently in the past. Usamos la expresión used to cuando queremos hablar de algo que la gente solía hacer con frecuencia en el pasado. Y entonces, ¿cuál sería la traducción al español de used to? Bueno, sería solía. Entonces, cuando queremos hablar de algo que la gente hacía con frecuencia, hablamos de algo que la gente solía hacer. Bueno, cuando nosotros queremos usar la frase used to, lo podemos hacer de tres formas básicas, que son la manera afirmativa, la manera negativa y la manera interrogativa o para hacer preguntas. Entonces, afirmativo lo usamos para afirmar algo que se solía hacer en el pasado. La negativa lo usamos para hablar de algo que no se solía hacer en el pasado. Y la interrogativa la usamos para preguntar si algo se solía hacer en el pasado. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Bueno, primero vamos a ver la manera afirmativa o la manera normal. Dice: My dad used to drive a big truck. Entonces esto se traduciría como: mi papá solía manejar un camión grande. Como pueden ver, aquí estamos hablando de algo que mi papá hacía con frecuencia en el pasado. O sea que frecuentemente manejaba un camión. Solía manejar un camión. Entonces, my dad used to drive a big truck. Esta es una manera afirmativa de decir que algo solía suceder. Entonces, recuerden, si tenemos manera afirmativa, negativa y interrogativa. Vamos a ver un ejemplo más de la manera afirmativa. Tenemos esta oración que dice: The Aztecs used to eat corn. En español sería: los aztecas solían comer maíz. En estas oraciones estamos afirmando que los aztecas solían comer maíz. O sea, sabemos que es algo que es verdadero, que sucedía o que solía suceder frecuentemente. Por eso es que lo afirmamos. Después, en la manera negativa, podemos usar el verbo used to para negar que algo sucediera frecuentemente en el pasado. Por ejemplo, The Aztecs didn't used to eat corn. Los aztecas no solían comer maíz. Estamos negando que es algo que sucediera frecuentemente. Finalmente tenemos la forma interrogativa para hacer preguntas. Ahí el ejemplo sería: Did the Aztecs used to eat corn? Que en español sería: los aztecas solían comer maíz. Ahí no estamos ni afirmando que pasara ni negando que no pasara, sino que estamos preguntando si pasaba. Bueno, entonces, si se fijan, la estructura para afirmar algo es básicamente la misma que habíamos estado viendo en
en el pasado simple. Es un sujeto, después el verbo, perdón, vamos a hacerlo mejor con el de arriba. Sujeto, que en este caso es de Aztecs, el verbo auxiliar, que sería used to, y el complemento, que sería eat corn. Los aztecas, como sujeto, solían o used to como auxiliar, y el complemento sería comer maíz o eat corn. Entonces, para hacerlo negativo es básicamente lo mismo. Si se fijan, la única diferencia es que estamos agregando la expresión didn't. Con esa expresión ya se está cambiando todo el sentido de la oración, porque ya se está negando que es algo que sucediera. Con el uso de una simple palabra ya se está cambiando el sentido de toda la oración, porque pasamos de afirmar algo a negar algo. Y para la manera interrogativa sí cambia un poco la estructura. Como pueden ver, usamos otra vez el verbo did, porque estamos preguntando, pero ahora lo usamos al principio. Después usamos nuestro sujeto, que era los aztecas o the Aztecs, el auxiliar, que es used to, y el complemento, que es eat corn, y el signo de pregunta. Entonces recuerden, siempre al principio vamos a poner did, después el sujeto, used to, y el complemento. Did the Aztecs used to eat corn? Ahí ya lo estamos preguntando. Algo más que sería muy importante que nos fijáramos es que cuando nosotros estamos usando la manera afirmativa, usamos la expresión como used to con una D. Y si se fijan, cuando estamos usando la manera tanto negativa como interrogativa, usamos la expresión como used to, sin la D. Si se fijan, aquí usamos used y aquí solo use. Les voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos usando tanto la negativa como la afirmativa, bueno, vamos a comparar la afirmativa con la negativa. Cuando estamos usando la afirmativa, estamos hablando de algo que solía suceder en el pasado. Entonces, como queremos hablar del pasado, por eso estamos usando la de. Ahí ya estamos afirmando que es algo que sucedía en el pasado. En la manera negativa, con el didn't, con esta palabra, ya estamos afirmando que es algo que sucedía en el pasado. Entonces ya no hay manera de agregar, ya no hay necesidad de agregarle la de a esta palabra que es use, porque ya lo estamos haciendo con esto. Prácticamente la palabra didn't es como si fuera la letra D de esta palabra, porque es lo que está afirmando que fuera en pasado. Y lo mismo pasa con el interrogativo. Si se fijan en el interrogativo, ya estamos usando la expresión did. Con eso ya estamos expresando que es algo que sucedía en el pasado. Entonces ya no hay necesidad de poner used. Simplemente eliminamos la D y usamos use, porque la oración ya está en pasado. Ya no hay necesidad de expresar que está en pasado. Entonces, pues recuerden, es muy sencillo. Cuando estamos haciendo una oración afirmativa, usamos used con una D. Y cuando estamos haciendo una oración interrogativa o negativa, usamos use sin la D. Así de simple. Afirmativo con used to, y negativo e interrogativo con used to, sin la D. Nada más. Y pues bueno, ahora que ya sabemos usar esta expresión para hablar de cosas que sucedían frecuentemente en el pasado, o que la gente solía hacer frecuentemente en el pasado, vamos a empezar a hacer las actividades del día de hoy. Bueno, esta es la primera actividad. Aquí las instrucciones dicen: write a tick or an X to the activities people used to do or didn't used to do in the past. Escribe una palomita o una tachita para las actividades que la gente solía hacer o que no solía hacer en el pasado. Aquí, como pueden ver, tenemos 10 diferentes imágenes de diferentes actividades. Lo que nosotros vamos a hacer es considerar si estas actividades solían hacerse en el pasado o no. Aquí, bueno, yo veo un problema con la actividad que no nos dicen exactamente en qué periodo del pasado. Entonces, pues bueno, esto lo vamos a hacer cada quien. Bueno, yo les recomiendo que lo hagamos pensando en nuestros abuelos, por ejemplo, en el tiempo en el que nuestros abuelos eran jóvenes. Entonces, ustedes piensen, si en el tiempo que mi abuelo era joven solía hacer estas cosas, si las solía hacer, le ponen una palomita
y si no lo solía hacer le ponen una tachita. Entonces tenemos la primera actividad que dice travel by plane. Después tenemos esta, bueno, esa es viajar en avión. Después tenemos la que es travel in carriages o viajar en carrozas. Después tenemos esta que dice wear long dresses and big hats, usar vestidos largos y sombreros grandes. Esta dice wear long jackets, boots and hats, usar chaquetas largas, botas y sombrero. Después tenemos esa que dice travel by train, viajar en tren. Wear mini skirts and jeans, usar faldas cortas y pantalones de mezclilla. Send letters, enviar cartas. Use computers, usar computadoras. Write emails, escribir correos. Y ride horses, montar a caballo. Entonces aquí cada quien va a considerar si las cosas se hacían en el pasado o no. Yo les voy a poner el ejemplo de viajar en tren. Yo creo que viajar en tren es algo que sí se solía hacer en el pasado, o que sí solían hacer mis abuelos cuando eran jóvenes. Entonces yo le pondría una palomita. Y así con las cosas que yo considere que no se solían hacer, entonces se le pone una tachita en la imagen. Y pues ya sería todo. Palomeamos o tachamos las 10 imágenes. Después tenemos esta actividad que dice write sentences with information in exercise 5. Escribe oraciones con la información del ejercicio 5. Aquí vamos a escribir 3 oraciones con used to y 3 oraciones con didn't used to. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para escribir las oraciones con used to, lo que vamos a hacer es regresar a la actividad 5 y buscar imágenes que sí hayamos palomeado, o sea que eran cosas que sí se solían hacer. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera palomeado esta de aquí, que es travel in carriages o viajar en carrozas, eso quiere decir que la gente sí solía viajar en carrozas en el pasado. Entonces yo lo haría así: people used to travel in carriages. Entonces vamos a buscar 3 actividades que sí se solían hacer y 3 actividades que no se solían hacer para hacer 3 oraciones con used to y 3 con didn't used to. La estructura está muy fácil. Si se fijan, de hecho aquí arriba tenemos un par de ejemplos con cada uno. Vamos a escribir people used to y después la actividad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo yo puse people used to travel in carriages. Entonces siempre va a ser la misma estructura. Escribimos people used to y después la actividad para hacerlos aquí en este apartado. Y para hacerlos en el otro apartado, que es va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a escribir people didn't used to y después la actividad, que es en este caso drive cars. Entonces aquí people used to y la actividad, y de este lado people didn't used to y la actividad, que no se solía hacer. Y eso sería todo por esta actividad. Vamos a ver la última. Aquí en la última tenemos unas preguntas. Dice answer the questions with your own information. Responde las preguntas con tu propia información o con la información de tu familia en este caso. La primera pregunta dice: Did your father used to ride horses when he was younger? ¿Tu papá solía montar caballos cuando era más joven? Después tenemos: Did your mother used to wear skirts when she was younger? ¿Tu madre solía usar faldas cuando era joven? Después tenemos: Did you used to visit your grandmother when you were a child? ¿Tú solías visitar a tu abuela cuando eras un niño? Y finalmente tenemos: Did your grandmother used to watch TV when she was a child? ¿Tu abuela solía ver la tele cuando era una niña? Entonces, para cada una de estas preguntas, nosotros vamos a pensar si era algo que sí solían hacer o que no solían hacer, y poner yes o no. Por ejemplo, la primera dice: Did your father used to ride horses when he was younger? ¿Tu padre solía montar caballos cuando era joven? En mi caso, mi papá no solía montar caballos, entonces yo le pondría no. Si su caso fuera así, le ponen que sí. Y es todo lo que vamos a hacer. Con cada una de las preguntas vamos a responder. Y eso sería todo prácticamente por la clase.